Sí, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. No podemos definir el TDAH por sus síntomas. A veces decimos que el TDAH es cuando el niño no puede prestar atención, cuando el niño se muestra impulsivo, cuando es hiperactivo, cuando no regula bien sus emociones. Bueno, esos son síntomas, que no siempre que nos encontramos con niños con estos síntomas, siempre va a ser un caso de TDAH. Entonces, el TDAH implica un retraso en el desarrollo del encéfalo. Una de las consecuencias que tiene esa inmadurez en el desarrollo cerebral es que aparecen esos síntomas y decimos, no, es que los niños con TDAH son muy inmaduros. Claro que son muy inmaduros, porque es la raíz del TDAH es una inmadurez en el desarrollo cerebral. Y por eso las consecuencias que tiene esta inmadurez cerebral implica pues, lo que se conoce como la tríada básica, ¿no?, del TDAH, que es el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Siempre digo que la clave en el TDAH no está en el propio menor con TDAH, sino en los adultos que estamos alrededor de estos niños con TDAH, siendo capaces de comprender realmente qué es el TDAH, entendiendo que no son niños vagos que no quieren hacer las cosas, sino que tienen una dificultad en la madurez cerebral y por tanto nosotros tenemos que ejercer de sus cortezas prefrontales. Bueno, el fomento de la regulación emocional es algo que se hace siempre, como cualquier habilidad socioemocional, de fuera hacia adentro. Es decir, si yo me planteo que con mis hijos pequeños, yo me planteo con mis alumnos, que el día de mañana tengan una buena capacidad de identificación de las emociones, de ser consciente de lo que están sintiendo y una buena capacidad de regulación emocional, el precio que tengo que pagar es durante muchos meses, durante muchos años, regularles yo a ellos. Es decir, para poder llegar a la autorregulación emocional es imprescindible poder pasar por la heterorregulación emocional. Esto es como si decimos, para que el día de mañana yo pueda hablar un idioma como el inglés o como el croata, como el chino mandarín, es imprescindible que alguien te enseñe ese idioma, ¿no? Que pases por clase, ¿no? Bueno, igual que esto lo entendemos para lo que tiene que ver con la parte más lingüística en este caso, con la parte emocional nos cuesta un poquito más. Pero yo siempre digo que los niños no aprenden a regularse solos. Por eso, para que el día de mañana mi hijo sea capaz de regularse emocionalmente ante emociones como el miedo, la rabia o la tristeza, previamente somos los adultos que estamos alrededor de mi hijo los que tenemos que enseñarle y los que tenemos que regularle dichas emociones. Entonces, todo proceso, para poder llegar a un proceso de autorregulación emocional hay que pasar previamente por la heterorregulación emocional. Y con el vínculo decimos exactamente lo mismo. Si quiero que el día de mañana mi hijo se relacione de manera sana con sus iguales, con su pareja, con sus jefes, con sus subordinados, para que tenga esas destrezas, yo no es que le tenga que enseñar a vincularse, sino que me tengo que vincular con él de manera sana, ¿no? Aquí siempre me acuerdo de una frase de mi buena amiga Pepa Horno, que es una gran referente para mí, que dice que uno no aprende a amar amando, sino que uno aprende a amar sintiéndose amado, ¿no? Es decir, que tenemos que vivirlo en primera persona para que luego lo podamos desarrollar y lo podamos poner en marcha, ¿no? Bueno, si hace unos años me hubiesen preguntado por la posibilidad de escribir cuentos, jamás me lo hubiera creído, ¿no? Pero es algo que he disfrutado y que sigo disfrutando, ¿no? A día de hoy sigo escribiendo cuentos y creo que es un recurso fantástico para los niños. Soy un fiel defensor de dar narrativas y de explicarle a los niños pues todo lo que ocurre alrededor de ellos y también lo que ocurre en su cuerpo, y para eso los cuentos son fantásticos. Entonces, el cuento de la mirada de José Luis es un cuento que escribí, por cierto fue el primero que escribí para poder enseñar a mamás, a papás y a los propios niños realmente qué era el TDAH, ¿no? Entonces ahí cuento la historia de Nico, que es un niño con TDAH, un niño con muchos síntomas y con mucha problemática, que es la que le lleva, ¿no?, a tener esos síntomas, le llevan a tener muchos problemas y muchos conflictos. Y fue una historia que creo que es, no voy a desvelar el final,
pero creo que es una historia donde demuestro que la clave en el TDAH una vez más está en el adulto, ¿no? Que hay alguien que comprenda desde fuera lo que interiormente está está sufriendo este chiquitín. Y luego los 4 CEOs de Arantxa, pues es una manera de contarles a los niños qué es lo que pasa en sus cerebros. Que a veces tenemos hambre, a veces estamos cansados, a veces estamos enfadados, a veces sentimos alegría, a veces estamos en la escuela y estamos aprendiendo determinados conocimientos, y todo eso tiene que ser gestionado por la corteza prefrontal, ¿no? Entonces ahí elaboro una metáfora con 4 personajes para que los niños puedan entender y puedan hacer correctas atribuciones de cómo se están comportando, porque a veces un niño empuja y directamente o el adulto le dice que es malo o él siente que se está comportando mal, ¿no? Y en realidad sí, lo ha hecho mal, claro que lo ha hecho mal, pero no es que sea malo, sino que estaba muy enfadado, y cuando uno está enfadado pues tiende a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un cuento para explicar a los niños cómo funciona y cómo se desarrolla su cerebro. Los cuentos sirven para no solamente contar lo que acaba de ocurrir o lo que ocurrió hace tiempo, sino que también los cuentos nos preparan para el futuro. A día de hoy estoy terminando de escribir un cuento en relación a la muerte y bueno, yo estoy convencido de que el tema de la muerte es algo de lo que nadie quiere hablar, y creo que acudimos a buscar material en relación a la muerte y cómo explicarles a los niños que ha fallecido el abuelo, que ha fallecido una tía, solamente en el momento en que eso se da, ¿no? No queremos anticiparnos, pero es que los cuentos también tienen esa característica tan positiva, que nos permiten anticiparnos. Entonces, ya no solamente es que los cuentos sirvan para poder explicar cosas pasadas, sino que nos permiten ir elaborando estrategias socioemocionales o ir preparándonos para acontecimientos que sí o sí nos van a ocurrir, como por ejemplo es la muerte de un ser querido o una situación que nos provoque mucha rabia o mucha frustración. Por lo tanto, no hace falta que nuestro hijo esté en pleno momento de rabietas o lo esté pasando mal para poder trabajar cuentos como cuentos para gestionar el miedo, cuentos para afrontar la muerte, cuentos para aceptar y para ser respetuosos con la diversidad. Es decir, hay tantos cuentos, hay tantas temáticas que me parecen tan interesantes y que pueden servir para que el niño comprenda el mundo y la realidad en la que vive. Los cuentos son fundamentales. En la historia de Spider-Man, el tío Ben le dice a Spider-Man que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ser libre no implica hacer lo que uno quiere. Ser libre implica pues hacerte cargo de las opciones que tienes, pensarlas bien y tomar la decisión que consideras que es mejor. A veces uno puede decidir lo que más le apetece, pero en ocasiones uno no hace lo que le apetece, sino que uno hace lo que cree que tiene que hacer. Entonces, creo que esto es algo que es fundamental que entrenemos en nuestros niños. Tanto los niños, adolescentes como nosotros tenemos una necesidad básica, que es la necesidad de tener unos límites. Poner límites, yo siempre digo que, aunque nos pueda costar a los padres, es fundamental. Los padres tenemos que poner límites a los niños para que el día de mañana los niños puedan, cuando ya no sean niños, tengan la capacidad de poner límites a sus iguales, a sus superiores y en muchos contextos donde es necesario decir no. Y entonces, bueno, creo que esto es fundamental, poner límites y enseñarles a poner límites, saber decir no, saber pedir ayuda cuando tú no te puedes defender, me parece que eso es fundamental. Entonces, bueno, para mí creo que una de las labores fundamentales que tenemos los padres y las madres es ponerles una serie de límites, una serie de normas a los niños dentro de ese margen, que ellos pueden ir tomando sus propias decisiones, pero no pueden decidir todo lo que quieran, como yo tampoco puedo decir todo lo que quiera. Es decir, yo no puedo hacer siempre lo que quiero. A veces, muchas veces tengo que hacer cosas que no me apetecen hacer, pero por eso están las normas y los límites, que son necesarias para, no solamente para el buen funcionamiento de la sociedad, sino también para un sano equilibrio emocional. Entonces, es importante que nosotros como adultos, profesores, madres, padres, pongamos límites, sepamos decir no, sepamos decir ahora sí que puedes hacerlo pero no lo puedes hacer, o hoy lo puedes hacer pero mañana no, o hoy no pero mañana sí, para que el día de mañana ellos tengan la capacidad de poder autorregularse y poder decir no a los demás, que esto es fundamental. Por eso muchas veces se critica mucho la función de rabia, ¿no? Y la emoción de rabia,
y que no se puede expresar la rabia tan alegremente, y la rabia es fundamental para decir no. La rabia es fundamental para decir, bueno, tú en tu sitio y yo en el mío, o esto no quiero, no estoy de acuerdo, o no me gusta esto que me estás haciendo, ¿no? Entonces es fundamental. La rabia es una emoción que acompaña a la puesta en marcha de los límites. Parece que es algo que debemos enseñar y debemos promover en nuestros hijos, no solamente desde la enseñanza, digamos, teórica o la explicación verbal, sino sobre todo desde la coherencia de ponerlo en marcha. Es decir, que tú tienes tus límites, tú tienes tus normas y yo tengo las mías. Y es fundamental para un equilibrio cerebral sano la puesta en marcha de límites.